Para dar inicio al programa, invitamos al ingeniero Benjamín Jaramillo, presidente del capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, para que brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Distinguida concurrencia, buenas noches. Damas y caballeros, de igual manera, buenas noches. También buenas noches a nuestros amigos del Instituto de Ingenieros de Minas que esta noche nos honran con su presencia tradicional en las celebraciones de la Semana de la Ingeniería de Minas. Y bueno, esta noche ellos tienen la responsabilidad y el compromiso de acompañarnos con dos interesantes conferencias que ya mencionó la maestra de ceremonias. Al respecto, quiero pues mencionarles a todos ustedes de todo corazón, con el mayor de los afectos y respeto a todos ustedes, nuestra bienvenida como capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú. También debo mencionar de que este es nuestro tercer día de celebración. El día lunes tuvimos actividades interesantes también, la presentación del Organismo Supervisor de Energía y Minería, OSIMERMIN. El día lunes mismo tuvimos una conferencia interesante, una conferencia magistral a cargo de la ingeniera de Minas, Marita Chapuzka. Temas y presentaciones muy interesantes de actualidad. El día martes, ayer, hemos tenido también otro tema impactante de actualidad, por decirlo así. Hemos tenido un debate, una presentación, etc. Hemos tratado de combinar la mejor forma de hacer llegar a nuestros asociados y a nuestros amigos del colegio, que no son del colegio, en fin, a todos los interesados en la minería, una discusión, una presentación bastante didáctica de la formalización minera, con los nuevos dispositivos legales que han salido, que han sido emitidos últimamente. Este sector nuestro, pues en realidad entra por lo que podríamos llamar una refundación. Ojalá que, como se habló anoche, esto sea pues realmente el inicio de algo que solucione o cuando menos trate de enfocar el problema en la magnitud que le corresponde. Entonces, bueno, anoche se ha discutido ese tema interesante a cargo de interesantísimos y profesionales conocedores del tema. Tuvimos la presentación del ingeniero Guillermo Medina, las opiniones de varios especialistas también en la materia, el ingeniero Lucio Ríos, el ingeniero Valentín Choquenaira, el ingeniero Henry Luna, miembro de nuestra directiva, el ingeniero Mariano Pacheco, también miembro de nuestra directiva, y de moderador el ingeniero Walter Casquino. El tema creo que cuando menos lo hemos tocado frontalmente. Vamos a elaborar las conclusiones en la forma más constructiva posible para colocarlo en nuestra página web y así llegar a las autoridades en la oportunidad oportuna en este asunto. Esta noche, bueno, ya nuestra maestra de ceremonias nos ha anunciado el programa. Agradezco sobremanera a la directiva del Instituto de Ingenieros de Minas, encabezada, liderada por otro profesional súper institucionalista, ¿no?, como es Víctor Gómez, ¿no? Entonces yo creo que con estas personas, con el concurso de ellos, vamos a tener esta noche puntos muy interesantes que van a ser presentados. De igual manera, el día jueves, tenemos el día de mañana, mejor dicho, tenemos una reunión social con los ingenieros que cumplen 50 años de ejercicio profesional. El día viernes haremos lo mismo, pero haremos un reconocimiento abierto a los ingenieros de bodas de plata y bodas de oro. También una ceremonia a la cual, evidentemente y francamente, espero vuestra asistencia, concurrencia y participación. De igual manera, el día sábado, para cerrar la ceremonia, vamos también a entrar con
un asunto tradicionalísimo también en el capítulo de minas, ¿no? Un campeonato de fútbol entre los colegiados, las universidades, los proveedores y los trabajadores. Entonces, todos estos eventos pues son para ustedes, lo hemos preparado, lo hemos comprometido personas, esfuerzos, con la mayor buena voluntad. Esperamos entonces vuestra asistencia. Entre paréntesis quería mencionarles nomás de que todavía tenemos 3 vacantes para el campeonato de fútbol. Si hay 3 equipos por ahí, de una vez apresúrense a inscribirlos, porque una vez que se agoten las vacantes ya vamos a comenzar a jugar fútbol, pero fuera de la cancha. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces doy la palabra a nuestro común amigo Víctor para que nos dé también las introducciones a cargo del instituto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniero Jaramillo. Seguidamente invitamos al ingeniero Víctor Gómez, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, para que nos ofrezca unas palabras. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, damas y caballeros, colegas todos. Quisiera hacer un poco una remembranza de esta fecha, ¿no? De la Semana del Ingeniero de Minas del Perú. La fecha fue instaurada el 15 de febrero de 1984 por el presidente de la República en esa fecha, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, siendo ministro de Energía y Minas el ingeniero José Benavides Muñoz. Creo que es una fecha importante la creación de la semana, la celebración de la Semana del Ingeniero de Minas del Perú. ¿Y por qué esa fecha? Porque el 14 de enero de 1875 oficialmente se creó la Escuela de Ingenieros del Perú, que posteriormente fue la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. En ese sentido, nos sentimos honrados como gremio afín, cercano al Colegio de Ingenieros del Perú, como Instituto de Ingenieros de Minas, hacer el día de hoy 2 presentaciones, una de ellas sobre economía minera, a cargo del doctor Rodrigo Prialé. Él nos va a hablar sobre la contribución de la industria minera al desarrollo económico del Perú. Vamos a ver claramente cuál es el impacto de la industria minera en el Perú en términos de Producto Bruto Interno, en términos de exportaciones, en términos de empleo, en términos de cartera de proyectos. Y hay un segundo tema que vamos a presentar el día de hoy, que es vinculado a uno de los desafíos que como industria tenemos, ¿no? El tema de nuestro relacionamiento, la armonía con nuestras comunidades campesinas. La licenciada Ivana Silva Santisteban, va a presentar el trabajo de relaciones comunitarias, la gobernanza y apuntes metodológicos. ¿Y por qué en ese título? Porque realmente las relaciones comunitarias y cómo lograr una relación armoniosa y sostenible en el tiempo, tenemos que reconocer es un tema que aún como industria estamos caminando y aprendiendo, ¿no? Entonces, son 2 temas relevantes y quisiéramos de esa manera compartir con la audiencia 2 reflexiones importantes en esta Semana del Ingeniero de Minas del Perú. Muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero Víctor Gómez. Efectivamente, la primera exposición está a cargo del doctor Rodrigo Prialé, gerente general de Gerens, Escuela de Posgrado, quien expondrá el tema Contribución de la industria minera al desarrollo económico del Perú. Les informamos que la ronda de preguntas será al término de la segunda conferencia. Invitamos al doctor Prialé a pasar al podio para dar inicio a su exposición. La señorita licenciada Silva Santisteban y al ingeniero Víctor Gómez los invitamos a pasar a tomar asiento a la primera fila para escuchar la exposición. Lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Prialé. Muy bien, buenas noches a todos. Para mí un gusto poder estar esta noche conmemorativa de la Semana del Ingeniero de Minas del Perú. Quiero agradecer al capítulo de Ingeniero de Minas del Colegio de Ingenieros, Jaramillo, y al Instituto de Ingeniero de Minas, a su presidente, el ingeniero Gómez, por la invitación que me han hecho.
y yo he preparado una presentación, que tiene varias partes, pero su objetivo final es mostrarles de una manera, creo yo, simple, cómo la minería ha contribuido, viene contribuyendo, seguramente continuará contribuyendo al crecimiento y desarrollo de nuestro país. Entonces, empezamos con la presentación. Hay 5 temas que quiero tocar. Uno es poner en contexto al Perú dentro de la economía mundial. Luego, un poco hablar sobre el bienestar económico y el crecimiento económico y cómo en la práctica se cuantifica. Es sumamente difícil cuantificar el bienestar en términos simples. Luego, mostrar la importancia de la minería en nuestro país. Luego, mostrarles cómo ha contribuido la industria minera al crecimiento de nuestro país. Luego, dar una rápida mirada hacia adelante y qué podríamos tener adicionalmente a lo que ya tenemos dentro de la industria minera. Entonces, empecemos compartiendo algunas cifras. Claro, la economía mundial es sumamente grande, pero tratemos de describirla de una manera muy simple. Aproximadamente, en la actualidad, existen unos 7.300 millones de personas que viven en el mundo. En el mundo hay 217 países, entre comillas, porque en realidad algunos de ellos no son países formalmente reconocidos como tal, algunos son territorios geográficos con algún tipo de soberanía restringida, ¿no? Pero digamos que hay 217 países, entre comillas. De esos 217 países hay 191 que forman parte del Fondo Monetario del Banco Mundial, ¿no? Los miembros del fondo son iguales a los miembros del Banco Mundial. Y en esos 191 países que forman parte del fondo y del Banco Mundial, habitan 7.250 millones de personas. Es decir, en los 26 países que no forman parte del Fondo Monetario habitan tan solo 50 millones de personas, ¿no? Y los países que tienen poblaciones mayores son 2. Cuba, con 11 millones de personas, y Corea del Norte, con 24 millones de personas. Entonces, lo que quiero ilustrar aquí es que los países que estamos dejando de lado, porque vamos a la data del Fondo Monetario, que son 26 países, no son los más importantes del mundo. Estamos dejando de lado, por falta de información, a un grupo importante de países, pero que no cambian las tendencias, ¿no? Porque son relativamente pequeños. Ese es el objetivo de este año. En el mundo, representado por los países que forman parte del Fondo Monetario, que son 191, podríamos decir que hay 2 tipos o 2 grupos de países. Los países desarrollados, que son 39, y los países en vía de desarrollo, que son 152. Dentro de esos 152 se encuentra el Perú. El mundo que conforman los países desarrollados, sin duda, es el más importante dentro de la economía mundial. Explica un poco más de aproximadamente la mitad de la producción, las cifras, pero su población es tan solo el 15%. O sea, en el mundo, aproximadamente 1.000 millones de personas habitan en los países desarrollados, y la diferencia en los países en vía de desarrollo. El mensaje aquí es que Perú es una economía abierta y pequeña dentro del mundo. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque si no tenemos claro y pensamos que somos un país de diferente tamaño, vamos a animarnos a adoptar estrategias que son solamente inapropiadas. La población de Perú representa 4/10 de un punto porcentual de la población del mundo. Su producción representa menos de 4/10 de un punto porcentual del PBI del mundo, y sus exportaciones casi la quinta parte de un punto porcentual del comercio mundial. Tenemos que tener claro que el Perú es un país pequeño, y como tal, si al Perú le va mal, al mundo no le va a afectar. Entonces tenemos que valernos por nosotros mismos y preocuparnos porque las cosas se hagan bien en el Perú, porque nadie nos va a rescatar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide el bienestar? Es sumamente difícil medir el bienestar, ¿no? Se han hecho intentos de medirlo de una manera más rápida y más perfecta, pero finalmente llegamos a la conclusión que un indicador rápido de la cuantificación del bienestar de los países es el ingreso promedio de los habitantes. Sin duda el IDH, que lo conocemos todos, ¿no? El índice de desarrollo humano, es un intento de mejorar la cuantificación del bienestar, pero
Aquí no es el espacio adecuado para mostrar la data en términos de relación entre IDH y PBI per cápita, pero les aseguro que está altamente correlacionado, ¿no? O sea, países que tienen un alto nivel de ingreso por habitante son países que tienen un alto IDH, con algunas excepciones. Son excepciones las que no conforman esta afirmación. El ingreso promedio de un habitante del mundo al 2015 es más o menos $10.000 al año. El ingreso promedio de un habitante en un país en vía de desarrollo es menos de $5.000. Y el ingreso promedio de un habitante que habita en un país desarrollado es más de $40.000 al año. Los 39 países desarrollados, sin duda, tienen ingresos por encima de un nivel. Cuando un país alcanza cierto nivel de ingreso, se recalifica y pasa a ser país desarrollado. ¿Quién decide eso? Lo decide el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Ellos van reubicando los países en esta categoría. El país desarrollado con menor ingreso a la fecha es Eslovaquia, y su PIB per cápita es $16.000. Es decir, para llegar a ser país desarrollado, habría que tener un PIB per cápita por encima de $16.000. ¿De acuerdo? El Perú es un país en vía de desarrollo. Su ingreso per cápita a fines del 2015, y probablemente es muy parecido al del 2016 porque no ha habido un gran cambio, es más o menos $6.000. Entonces, para ser país desarrollado tenemos que triplicar nuestro ingreso per cápita, ¿no? Ese es el desafío. Triplicar, bueno, más que triplicar sería ideal, ¿no? Pero por lo menos para aspirar a llegar a ser país de primer mundo tenemos que triplicar el ingreso por habitante. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mejora el bienestar? Bueno, esa fue una discusión interesante, sobre todo en el gobierno anterior, ¿no? Pero creo que la forma más pragmática de mejorar el bienestar es con crecimiento económico. Pienso yo que el objetivo de toda política económica debe ser buscar mejorar el bienestar de la población de una manera sostenible, pero en un país en vía de desarrollo como el Perú debería hacerse de la manera más rápida posible. O sea, no podemos darnos el lujo de aspirar a ser país desarrollado en 200 años, ni en 300 años. Tenemos que lograrlo lo más rápido posible. Y eso creo que es lo que falta aquí a nuestros políticos, darse cuenta de que el tiempo importa y hay que hacer las cosas en el momento que corresponde. Entonces pienso yo que estamos perdiendo el tiempo en algunas discusiones que no tienen trascendencia en el largo plazo. Para que tengan idea de la trascendencia que tiene el crecimiento económico, acá tiene algunas cifras. Si en un país el ingreso por habitante creciera al 1% en promedio al año, si el crecimiento fuera 1% en promedio al año, el ingreso por habitante, en ese país se van a duplicar ingresos cada 72 años. O sea, si hoy día tenemos un ingreso de 6.000, tendremos un ingreso de 12.000, 72 años a partir de hoy día. ¿No es cierto? ¿No? O sea, nos tomaría más de 72 años llegar a ser país desarrollado, creciendo al 1. ¿No es cierto? Creciendo al 2, nos tomaría 30 años o 36 años duplicar ingresos, ¿no? Y así ustedes tienen las cifras, 3%, 4%. Países que crecen al 6%, promedio anual, durante un periodo largo de años, son países donde el ingreso se duplica cada 12 años. O sea, si crecemos al 6, en 10 años, en 12 años tendríamos el doble de ingresos, $12.000. Pero se dan cuenta que finalmente estamos hablando de números pequeños, pero números pequeños a lo largo de un número largo de años se hace una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. El mundo, el ingreso per cápita en el mundo está creciendo al 2%. O sea, en el mundo se están duplicando ingresos cada 36 años, más o menos, en promedio. ¿Okay? Con la data del Fondo Monetario Internacional que está disponible del año 70 a la fecha para un buen número de países, en Génesis hacemos el ranking de crecimiento todos los años, lo actualizamos. Tenemos data del 2015, la data del 2016 va a salir en abril. Todos los abriles de cada año se publica el World Economic Outlook, donde salen las cifras de todos los países. O sea, en abril habrá la data nueva del 2016. Al 2015 tenemos acá las cifras de crecimiento. El número de países que habían hace algunos años es mucho menor que el que hay el día de hoy. Por eso hay una gran cantidad de países que no tienen información en esta gráfica. Acá tenemos datos solamente de 136 países que tienen información para el periodo 70-2015. ¿De acuerdo? Y aquí lo que he querido ilustrar es algo muy simple.
que es sumamente difícil crecer por mucho tiempo al 6%. En los últimos 45 años, que tenemos información, solo 2 países han logrado crecer por encima del 6% durante 45 años. O sea, no es fácil crecer al 6% en términos de ingreso per cápita por números largos de años. Esos 2 países son la China continental y Guinea Ecuatorial. No me voy a distraer un poquito hablando por qué Guinea Ecuatorial está creciendo, pero es el caso de un país pequeño que en los últimos años empezó a crecer rápidamente por el descubrimiento de petróleo que ha hecho que el país crezca en los últimos 15 años a tasas espectaculares. Entonces, si quitamos a Guinea Ecuatorial por esta peculiaridad, nos queda solamente un país, que es la China, que está creciendo por encima del 6%. Es decir, está duplicando ingresos cada 12 años. Solo un país en 45 años. Luego tenemos 10 países que han crecido entre 4 y 6 durante 45 años. 44 países que han crecido entre 2 y 4. Y el gran número de países, que son 66, no veo bien, entre 0 y 2. Entonces, el gran número de países, el número mayor de países en los últimos 45 años ha crecido entre 0 y 2. Perú está en ese grupo, ha crecido entre 0 y 2, como van a ver en un momento. Ya estamos en el ranking anterior. También vale la pena que sepan que hay, creo que 15 países, no veo bien, que han decrecido durante 45 años, que es algo difícil de imaginarse, pero hay 15 países, no veo bien qué número dice ahí, 15 países que en lugar de crecer han decrecido durante 45 años. Es algo inimaginable, ¿no? Pero así es. Existen algunos casos. En este periodo, 70 a 2015, Perú se ubica en el puesto, lamentablemente no veo bien el número, en el ranking, en el puesto 88, creo, ¿no? 88. Y su crecimiento ha sido del orden del 1.2%. ¿no? Estos son los países de América del Sur, por supuesto, para compararnos con nuestros vecinos. En estos 45 años es Chile el país que ha crecido más, ¿no? Es el país que ha avanzado más rápidamente en términos de mejor bienestar en estos 45 años. Pero su tasa no es nada espectacular, 2.5. O sea, no es una tremenda tasa, pero es bastante mejor que la nuestra, ¿no? Más del doble que la nuestra. Nosotros hemos crecido al 1.2 durante 45 años. ¿no? Supongamos que fuera 1, para hacer el cálculo rápido. Creciendo al 1, nos toma 72 años duplicar ingresos. ¿no? Entonces, a ese ritmo de crecimiento, la mejora de bienestar es muy lenta. ¿no? Y eso explica por qué tenemos los problemas que tenemos. ¿no? Un deficiente crecimiento económico. Afortunadamente el Perú ha cambiado, ¿no? Porque acá estamos consolidando 45 años de historia económica del Perú. Durante varios de esos años hemos experimentado crisis muy serias. ¿no? En los últimos 15 años la economía peruana felizmente ha cambiado. Si hacemos el ranking de los últimos 15 años, tenemos una situación muy diferente. Perú se ubica en primer lugar en el ranking de América del Sur. Ya no está en el puesto que estaba antes, sino está en el primer lugar, por encima de todos sus vecinos. ¿no? En el mundo está en el puesto 44, significa que hay 43 países que han crecido más rápido que Perú en los últimos 15 años. Pero ciertamente ese número es muchísimo mejor que el que exhibimos en los 45 años previos. Nuestro ingreso per cápita está creciendo un menos de 4%, 3.7 promedio anual. ¿no? Ese es el número que tenemos registrado a la fecha. Ese es nuestro promedio de crecimiento durante 15 años. Bastante mejor que los 45 previos, pero tampoco nada espectacular. ¿no? ¿Cómo podemos medir la importancia de la minería en una economía, o en particular la peruana? ¿no? Una primera forma de evaluar su importancia es mirando cuánto contribuye al Producto Bruto Interno del país. ¿no? Esta es la estadística oficial que proviene del INEI. ¿no? Y aquí están los sectores agrupados de una manera bastante agregada. ¿no? Ustedes pueden ver, acá hay un sector manufacturas, hay un sector servicios, pero en servicios hay una serie de subindustrias, en manufactura también hay una serie de subsectores. ¿no? En minería tenemos minería y petróleo, ¿no? Minería metálica y no metálica, y hidrocarburos. En comercio hay infinidad de comercios, por mayor y por menor. ¿no? Entonces, esto nos da una idea del tamaño de la industria minera junto con la de hidrocarburos dentro de la economía peruana. Si ustedes miran las cifras, se dan cuenta que se ubican en el tercer lugar, con 12% del PBI. ¿no?
o sea, después de servicios y de la manufactura, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Claro, pero si hiciéramos un análisis un poco más detallado y dentro de manufactura dividimos las subindustrias y dentro de servicios dividimos los servicios y comparamos ya no a ese nivel de agregación, sino a una desagregación un poco mayor de subsector, tendríamos esta tabla, ¿no? Que no se suele publicar, pero vale la pena que ustedes la sepan y la tengan presente, porque de esa tabla emerge una conclusión muy importante que vale la pena que la recuerden de acá en adelante, porque es muy importante. Para los economistas es claro que el Producto Bruto Interno cuantifica el valor agregado generado por una industria, ¿no? O sea, entrar a explicarles con precisión, porque es así, creo que no es el espacio, pero les puedo rápidamente dar un ejemplo intuitivo que los permite entender por qué es así. Pero en macroeconomía, el PBI cuantifica la generación de valor agregado de una industria, ¿de acuerdo? Porque el PBI no es la suma de las ventas o de la producción, es la generación de valor agregado, ¿no? Entonces, si hacemos un ranking ya a nivel de industria más precisa, y hacemos el ranking de todas las industrias, ¿no? O de subindustrias, si ustedes quieren, resulta que minería ocupa el primer lugar, minería extractiva, con un porcentaje de 9.8. O sea, lo que está diciendo aquí es que la minería extractiva es la industria que en el Perú genera el mayor valor agregado dentro de nuestro país. ¿De acuerdo? Esa es la minería extractiva. Pero hay la minería, la parte metalúrgica, que está en la parte inferior, donde tienen aquí la parte metalúrgica de metales preciosos y del acero, ¿no? Que le añade otro 2.4. Si pusiéramos minería, metalurgia juntos, tendríamos un poco más del 12% de contribución al PBI o de generación de valor agregado. Entonces, de esta tabla, uno concluye que la industria minera metalúrgica en el Perú es la que largamente genera más valor agregado en nuestro país. Largamente. Porque la segunda industria está ahí, es, para sorpresa mía, actividades inmobiliarias, que tienen una generación de valor agregado de 4.3. Educación, fíjese, 4%. ¿No? Servicios financieros, 3.7. ¿No? Esos son los números que tenemos en nuestra economía. La minería es largamente la industria que genera más valor agregado. Pero nosotros escuchamos permanentemente lo contrario, ¿no es cierto? Que la minería es una industria que no genera valor agregado, ¿no es cierto? Yo la verdad que no entiendo cómo se continúa afirmando eso, porque no es verdad. Es todo lo contrario. La minería en el Perú es la industria que genera más valor agregado. ¿Okay? Entonces, les voy a dar un ejemplo para que entendamos qué cosa es generar valor agregado de una manera simple, ¿no? Tomemos el caso de una actividad económica que realiza una persona, por ejemplo, un vendedor informal o un vendedor que trabaja en una esquina, en una calle, ¿de acuerdo? Esta persona se dedica a vender, no sé, cualquier cosa, caramelos, lo que quiera vender, ¿no es cierto? Esta persona trabaja vendiendo productos. ¿Cuánto valor agregado genera su actividad económica? Muy poca, porque lo que hace esta persona es comprar ese bien a alguien y luego de haberlo comprado lo revende a alguien, ¿no es cierto? Y en esa transacción se gana un pequeño margen, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería la generación de valor agregado? Es al valor de la venta, que tengo que extraer el valor de los insumos que yo compro para producir ese ingreso. Ese es el valor agregado. Entonces, si en la minería, a las 20 todas las mineras, quitamos lo que pagan para comprar los insumos, llámese combustible, explosivos, servicios de terceros, quitamos la compra a los proveedores de la industria, nos queda valor agregado de la minería. Y ese número, en términos relativos, es el más importante en la economía peruana, si lo comparamos con otras industrias. Entonces yo creo que es necesario que paulatinamente vayamos haciéndole notar a las personas que afirman lo contrario, que están equivocadas, porque la data en el Perú no permite afirmar lo que se dice, que la industria minera no genera valor agregado, sino por todo lo contrario, es la que más valor agregado genera en el Perú. Yo creo que eso va a ayudar a reposicionar la minería, porque se le suele criticar con ese argumento, ¿no? Otro factor que ha contribuido, otro factor que constituye una gran contribución de la minería al crecimiento del país es la generación de exportaciones. La industria minera es largamente la industria que genera más exportaciones, ¿no? Más de la mitad de las exportaciones del país la genera la minería, ¿no? Y eso es fundamental, como lo voy a mostrar en un momento. Países como el Perú, pequeños,
economías abiertas y pequeñas como la peruana requieren contar con industrias que generen exportaciones, porque en caso contrario, la economía no puede crecer sostenidamente. Otro elemento importante a tener en cuenta en lo que corresponde a contribución económica de la minería en la economía es la generación de empleo. Yo creo que se afirma con argumentos fundados que el empleo directo que genera la minería no es muy importante en términos relativos con otras industrias, ¿no? El empleo directo es más o menos de 200.000 personas, se divide un tercio de ellos trabajando directamente para las empresas mineras y 2/3 trabajando para los contratistas especializados, ¿no? Más o menos 200.000 personas. Pero donde sí hay diferentes tipos de estudios que dan cifras no siempre iguales, es sobre la generación de empleo indirecto. O sea, ¿cuántos empleos indirectos genera cada empleo directo de la minería, ¿no? Yo he visto factores que van entre 4 y 9. El más reciente es el que proviene del estudio del IPE, ¿no? El Instituto Peruano de Economía, que dice que por cada empleo directo se generan 9 indirectos, ¿no? Con lo cual le añade 1.7 millones de personas más a la generación de empleo. No me queda claro si el número correcto es 9 o 4, pero probablemente está entre ambos números. Pero genera empleo directo, no cabe la menor duda, ¿no? Veamos ahora cómo ha contribuido la minería al crecimiento del país. Hemos visto que en los últimos 15 años el PBI per cápita del Perú ha crecido más o menos 3.7, ¿no? Menos de 4. Hace un momento les comentaba que en economías pequeñas y abiertas como la peruana es fundamental que existan industrias que generen divisas o exportaciones para que el crecimiento no se detenga. Si revisamos la historia económica de nuestro país, vamos a ver que todas las crisis económicas que hemos experimentado, que son 7 a la fecha, 50 a la fecha, todas se han generado cuando se produjo una crisis de balance de pago, es decir, cuando las exportaciones y las importaciones tenían un saldo negativo. Exportaciones menos importaciones tenían un saldo negativo. Un país como el Perú es un país que tiene mercados pequeños, tiene una población relativamente pequeña, con ingresos bajos, por tanto con una población con un bajo poder adquisitivo en promedio. Es un país donde no existe el espacio suficiente como para que las empresas crezcan sostenidamente y se vuelvan empresas grandes. Otra manera de plantearlo es mirando cuán grande es la empresa más grande del Perú y compararla con las empresas más grandes del mundo. En el Perú no existe una empresa medida en términos de su facturación que pueda estar rankeada entre las 1000 empresas más grandes del mundo. No existe. No hay, porque tenemos empresas muy pequeñas, que abastecen mercados pequeños. Entonces, países como el nuestro tienen que aspirar a mejorar su competitividad permanentemente. Tienen que aspirar a que existan industrias que miren al mundo como su mercado, que busquen exportar y conquistar mercados afuera, para que esas industrias generen las divisas que van a ser demandadas por las industrias que no pueden hacer eso, para que el crecimiento continúe y no se detenga. Entonces, por eso, en este gráfico he tratado de graficar, valga la redundancia, lo que estoy diciendo. Si comparamos la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de los países, promedio 45 años, con la tasa de crecimiento de las exportaciones de los mismos países, o sea, cada país tiene su crecimiento del PIB per cápita y su crecimiento de las exportaciones per cápita, ¿no? ¿Okay? Y correlacionamos ambas variables, tenemos este gráfico. La correlación que existe entre el crecimiento del PBI per cápita, o sea, del ingreso por habitante, y el crecimiento de las exportaciones por habitante, la correlación es positiva durante 45 años. Este gráfico lo que dice es que en los últimos 45 años, los países que han logrado que sus exportaciones por habitante crezcan a tasas altas, son países que han logrado que su PIB per cápita crezca a tasas altas. Eso es lo que dice este gráfico, ¿no? Sin duda no es el único factor que explica el crecimiento, pero hay una elevadísima correlación entre crecimiento de las exportaciones y crecimiento del PIB per cápita. Y eso es más válido en países pequeños como el nuestro, porque los mercados son pequeños y tienen que buscarse mercados afuera. Acá tienen el análisis de la evolución de las exportaciones de los últimos 15 años en el Perú. Nosotros solemos dividirlas en dos categorías, tradicionales y las no tradicionales, ¿no? Un hecho destacable en la economía peruana es
el cambio que se observa en el crecimiento de las exportaciones peruanas del año 2000 en adelante. Las exportaciones tradicionales están representadas por la curva roja y en los últimos 15 años han crecido al 11%. Han pasado de 4.000 a un poco más de 20.000. Pero han crecido más o menos 11% promedio anual. Las no tradicionales, que siguen siendo más pequeñas, también han crecido a una tasa por encima de las tradicionales, casi de 12%. Han pasado de 2.000 a más de 10.000. Ese es un hecho sumamente destacable. Lo que pasa es que todavía siguen siendo pequeñas y no han logrado un tamaño suficiente como para superar a las mineras, ¿no? Pero no podemos dejar de reconocer que así como han crecido las exportaciones mineras, han crecido las otras. Por ejemplo, productos agropecuarios han crecido 17%. Son los productos agroindustriales. Las exportaciones agroindustriales han crecido 17% promedio anual. Minería no metálica, no lo tengo bien, más de 10%. Productos químicos, 13%. Pesqueros no tradicionales, 12%. Productos siderometalúrgicos, 11%. O sea, hay más de una industria que crece o ha venido creciendo a tasas elevadas, solo que parten de niveles pequeños. Partieron de 110 millones, 200 millones, de 47 millones, ¿se dan cuenta? Pero, o sea, ¿no? Crecer al 10%, partiendo de 47, 15 años después, todavía tengo un número pequeño, ¿no? Pero eso no podemos dejar de reconocer. O sea, hay un dinamismo distinto en la economía peruana. Hay otros sectores que están desarrollándose, ¿no? Todavía necesitamos más tiempo para que tomen un tamaño adecuado y la minería sea o deje de ser la principal generadora de exportaciones del país. Pero necesitamos tiempo. En el Perú, las exportaciones por habitante han crecido al 11% en los últimos 15 años. Y ese es un número destacable. Y vale la pena que les haga notar que Bolivia exhibe una tasa mayor todavía que la nuestra. Y por eso no debe sorprendernos que Bolivia sea uno de los países de América del Sur que está creciendo constantemente, o ha estado creciendo constantemente en los últimos años, ¿no? Solo que Bolivia tiene un ingreso todavía más bajo que el Perú. Este gráfico valdría la pena que lo revisemos con un poco de minutos de precisión. Este gráfico es bien interesante y yo lo he tomado prestado de esta publicación, que es muy interesante, vale la pena que la revisen. Acá muestran la evolución a lo largo de las décadas de la ubicación geográfica de las operaciones mineras, ¿no? Esta curva, la primera que está acá, corresponde al porcentaje de la producción minera que se hacía en Europa en el año 1850. O sea, en 1850 la producción minera se hacía principalmente en Europa. Cerca del 60% de la producción minera se hacía en Europa, provenía de Europa. Ese porcentaje fue cayendo y hasta el año inicio del siglo XX, en 1910, se cruza la curva que representa Europa con la de Estados Unidos. Entonces, este gráfico muestra que a partir de 1910 o por ahí, en la segunda década del siglo pasado, Estados Unidos fue el lugar en el cual se concentraba la mayor cantidad de operaciones mineras. ¿De acuerdo? Luego, años después, al inicio de los 70, por ahí, surge otro grupo de países que está representado por esta curva media anaranjada y representan a los 6 países ricos en recursos naturales, ¿no? Que son países que están acá. Son Chile, Brasil, Perú, Sudáfrica, Zambia y la República del Congo. Son los 6 países. La producción minera de esos 6 países superó a la de Estados Unidos por aquí, al inicio de los 70. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que así ha ido subiendo, ¿no? Y aquí hay una curva verde que representa China, ¿no? Que empezó a subir y llegó por acá. Pero este gráfico termina en el 2009. ¿No? Esta curvita verde ha seguido creciendo, ¿no? Y se ha aproximado a la curva de los 6 países con recursos naturales. Otro dato importante es que la participación de Estados Unidos ha venido disminuyendo, que es la curva roja, ¿no? Como era de esperar, ¿no? La de Rusia también ha venido disminuyendo, ¿no? Y la suma de Canadá con Australia también está disminuyendo, ¿no? Entonces, de esto es evidente la conclusión que se menciona abajo. A medida que los recursos se van agotando y los países van perdiendo competitividad, la focalización de las operaciones mineras va migrando de región en región.
de Europa, de Estados Unidos a los 6 países ricos en recursos naturales, de ahí va a migrar a China y de ahí sin duda va a migrar al África, ¿no? Entonces, no es un tema de que esperemos a ver qué pasa, sino tenemos que actuar, porque se nos va a pasar la oportunidad, vamos a perder la oportunidad de aprovechar estos recursos naturales, si seguimos actuando como estamos actuando. Este número que llega acá en la curva roja, que es China, no, perdón, la verde, está alrededor como 10%, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? 10-12%, ¿no? En el año 2015, este ya es un estudio de genes, en 2015 China ya representa 21%, o sea, China siguió subiendo y llegó al 20%. Los 6 países ricos en recursos naturales son Chile, Perú, Sudáfrica y Brasil. Aquí hay 4 de ellos. Chile, puesto 3, 8%, Brasil 4.2%, Perú 5% y Sudáfrica 3.4%. No aparece Congo, que está en el puesto 14, y Zambia en el puesto 16. Primero con 1.3 de participación en la producción y Zambia con 0.8. Si sumamos a estos 6 países tenemos 23%. ¿No es cierto? Entonces, estos 6 países que están aquí por encima de la China, ¿no? Acá, ¿no? Esta curvita se está aproximando, China está aproximando a esa curvita anaranjada, ¿no? Eso es lo que está pasando. De este gráfico uno concluye que Perú es un país importante en la industria minera mundial, ¿no? Es el 5º país en términos de porcentaje de participación en la producción minera en el mundo. Y su market share es 5%. Entonces, el Perú es un país importante, que tiene un gran potencial minero, que podría incluso llevarlo a ubicarse en una posición mejor en este ranking, porque tenemos los recursos para hacerlo. En la industria minera hay una gran cantidad de productos que se producen, pero hay 3 de ellos que son los más importantes, ¿no? Hierro, cobre y oro. El valor de la producción de esos 3 productos explica las 3/4 partes de la producción minera. Los países que producen hierro, cobre y oro, o una combinación de los 3, son países que tienen un mayor posicionamiento en la industria minera, ¿no? China, por ejemplo, tiene de todo, ¿no? Tiene todos los productos, ¿no? Perú, por ejemplo, es un país que tiene cobre, oro, pero no tiene hierro, tiene muy poco hierro, ¿no? Brasil es un país que tiene mucho hierro, ¿no? Y algo de polimetálicos, ¿no? Chile tiene mucho cobre, ¿no? Y algo de metales preciosos. Entonces Perú es un país que con lo que tiene está en 5º lugar en la industria minera mundial en términos de valor de la producción. Acá tienen la evolución del crecimiento de la industria en los últimos 15 años. Pueden ver acá que hay 3 etapas. La primera, que va del 2001 al 2008, en la cual se observa un crecimiento importante en términos reales de la industria minera, creció 6% promedio al año. Del 2008, 2009 al 2014, la industria minera entró en una etapa de estancamiento y de caída incluso, porque la industria minera decreció en promedio 1%. O sea, 8 años de crecimiento al 6, 6 o 7 años de decrecimiento al 1%. Y una vez que empezaron a ingresar los nuevos proyectos que estaban en etapa de construcción, entraron ya a producir, tenemos lo que ha ocurrido en 2015 y 2016. En 2015 la producción, en términos reales, en el Perú, la producción minera creció casi 14%. En el año 2016 vamos a realmente escuchar pronto que se va a decir que ha crecido 22% en total, ¿no? Porque el cobre ha crecido como 40%, pero el cobre no es el único producto que se produce, ¿no? En la industria ha crecido 20%. Sin duda esto va a tener un impacto en esta tabla, ¿no? O sea, Perú va a lo mejor con ese nuevo crecimiento a lo mejor acercarse a Rusia, podría ubicarse en el 4º lugar. Pero de ahí llegar a los niveles de Chile, Australia y sobre todo China es una utopía el día de hoy. Es casi imposible imaginarse eso. O sea, podríamos llegar al 4º con un poco de esfuerzo, al 4º lugar, pero a partir de ahí el camino es muy difícil. El Perú, todos habrán escuchado que tiene una inmensa cartera de proyectos, ¿no? El único problema es que no los puede ejecutar, ¿no? Ese es el gran problema. Tiene una cartera de 46.000 millones de dólares de proyectos que se dividen
53% de ellos en la etapa de exploración, 34% con EI aprobado, que son los proyectos que tienen mayor probabilidad de entrar en operación, ¿no? Y ampliaciones, que también son proyectos que pueden entrar rápido en la etapa de producción. La cartera de proyectos está focalizada o concentrada en cobre, luego están los polimetálicos y hierro, que también es una buena noticia. Tener un poco más de hierro no haría mal a la industria minera en el Perú. Estos proyectos de cobre, que representan un poco más del 60% de la cartera, podrían llevar a la producción de cobre del Perú. El problema es que no sé en cuántos años, pero potencialmente existe la posibilidad de que se vuelva a duplicar la producción de cobre. El año 2006, entre el 2006 y 2007, Perú va a llegar a producir más o menos 2.5 millones de toneladas de cobre, ¿no? Cuando ya las Bambas produzca todo lo que tiene, ya logre a producir todo lo que está planeado que produzca, lo mismo con Cerro Verde y con los otras operaciones, porque acá ya está Hat Bay, pero muchos ya están considerados en el año anterior. Pero existen otros proyectos, como por ejemplo La Granja, Quillabeco, Michiquillay, María, Mar Pobre, Galeno y otros, ¿no? Según la información disponible, esos proyectos podrían tener una producción más o menos de orden de 2.4 millones de toneladas de cobre. O sea, pasaríamos de 2 a 4.8 millones de toneladas de cobre. O sea, Perú el año 2015 estaba en tercer lugar en el ranking. En 2016 va a estar en segundo lugar, eso es incuestionable. Es largamente en segundo lugar porque va a superar a China, ¿no? Estar segundo con una producción largamente superior a la China. No sé cuántos años más tomará sacar adelante estos proyectos, pero si llegara a eso a ocurrir, Perú podría llegar a producir 4.8 o cerca de 5 millones de toneladas de cobre. ¿Qué va a pasar con Chile? Yo creo que lo que va a pasar es lo que hemos visto en la curvita anterior. Lo más probable es que Chile, por su nivel de desarrollo, por el incremento de los costos de producción, por la pérdida de competitividad, le va a pasar lo que le pasó a Estados Unidos y le pasó a otros países. Su producción va a empezar a decrecer. Entonces Perú, con sus proyectos y con la caída de Chile, que es algo que se debe producir, en algún momento, no sé cuándo, podría llegar a ser principal productor de cobre, ¿no? Siempre y cuando no aparezca algo extraño, un sustituto, no sé, una nueva tecnología que haga que el cobre se tenga que quedar enterrado en los sierras del Perú, ¿no? Muy bien, entonces, para resumir, la industria minera es largamente la más importante en el Perú. Es la que más valor agregado genera. Ojalá que ustedes lo repitan permanentemente. Es la que más valor agregado genera. Es la que más exportaciones genera. Y es la que, a través de sus eslabonamientos con otros sectores, genera una gran cantidad de empleo indirecto. La industria minera es la que ha hecho posible que el Perú pueda crecer a las tasas que ha crecido por las exportaciones que ha generado y que ha hecho que el Perú no enfrente crisis económicas como solía hacerlo anteriormente. El crecimiento de las exportaciones ha facilitado el crecimiento del país. Observamos que en los últimos años la economía peruana ha empezado a crecer a tasas más bajas, su dinamismo ha disminuido. Yo no digo que exclusivamente, pero en gran parte la industria minera explica la caída de ese dinamismo, porque ya los proyectos que teníamos encaminados han entrado en la etapa de producción, la inversión asociada a esos proyectos ya se hizo, y la inversión minera ha disminuido, y probablemente eso ha tenido también un impacto en el crecimiento de la economía. El Perú es un actor importante en la industria minera y podría ser aún más importante si estos proyectos se logran. Entonces, como ha venido ocurriendo en los últimos años, pienso yo que el crecimiento de la industria minera va a contribuir al crecimiento del Perú y podría contribuir a que el Perú llegue a ser un país desarrollado. Ese es nuestro gran desafío. Y debemos aprovechar la oportunidad que tenemos delante de nosotros, ¿no? Por eso es importante que se actúe lo más rápido posible, no dejar que el tiempo pase, porque es posible que perdamos las oportunidades que tenemos delante de nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Un agradecimiento al Colegio de Ingenieros y al Instituto de Ingenieros de Minas por la invitación para hablar del tema de las relaciones comunitarias y la gobernanza. La primera pregunta que quisiera plantear es,
¿por qué hablamos de gobernanza o por qué es importante hablar de este concepto? Que cada vez escuchamos hablar más, además. Y yo creo que ofrece pistas importantes para entender mejor la relación que se establece entre las empresas mineras y las comunidades donde operamos. Y además nos ofrece pistas importantes para entender el conflicto social y quizás una ruta para solucionarlo también. Y finalmente creo que es posible crear espacios en donde nos planteemos la pregunta de qué es la gobernanza para mí, qué es la gobernanza para mi empresa, qué es la gobernanza para mi sector, y trabajar en función a esa respuesta. Los contenidos de la presentación es, en primer lugar, abordar el concepto de gobernanza, luego aterrizarlo un poco al espacio local, que básicamente hablamos de las comunidades campesinas, y finalmente para plantear una propuesta de análisis con una herramienta que veremos más adelante. El concepto de gobernanza es un concepto ambiguo, es un concepto un poco gaseoso, y por eso mismo es difícil también aterrizarlo desde lo teórico hacia lo práctico, es decir, operativizarlo un poco. Y ese es parte del problema del concepto, ¿no? Hablamos mucho de la gobernanza o empezamos a hablar de eso, pero todos entendemos probablemente cosas distintas. Revisando un poco el uso del histórico del concepto, tenemos tres raíces o tres fuentes principales. Una que se utilizó para designar a la consolidación de los gobiernos en las democracias emergentes. Otra segunda gran corriente la plantearon los organismos internacionales para entender un poco la relación que establecían los gobiernos con la población, con la ciudadanía, la interacción que había entre ambos, y en función a eso identificar cómo es que los programas o los proyectos sociales, los proyectos de desarrollo se planteaban. Y finalmente, en Europa se utilizó para analizar cuál era la relación entre distintos niveles, por un lado el gobierno y por otro lado las organizaciones no gubernamentales, es decir, para temas de incidencia política, cuál era la relación que se establecía entre estos organismos. Pero lo que tienen en común estos tres conceptos, estas tres líneas, es la legitimidad y el ejercicio eficaz y eficiente del poder. Es decir, los líderes deberían estar legitimados por la población, y por otro lado el uso que hacen de los recursos debería ser eficiente, y esa es la base también de su legitimidad. Si miramos un poco qué es lo que pasa en el Perú, tenemos, yo lo he agrupado en tres niveles: el Estado, los gobiernos subnacionales, que entiendo por esto el gobierno regional y los gobiernos provinciales, y a un nivel local, distrito y las comunidades campesinas. Entonces, a nivel de Estado sí existe un alineamiento con estos conceptos de legitimidad y ejercicio de poder que se asocian mucho con la gobernanza, y para los gobiernos subnacionales es mucho más fácil alinearse con el Estado. Pero el problema viene un poco a nivel de distrito y comunidad. Entonces, si vemos este espacio local, tenemos un conflicto de alguna manera entre lo social y lo legal o formal. Entonces, ¿qué pasa con lo social? El territorio la comunidad se construye en base a tres elementos: el territorio, las prácticas sociales, económicas, políticas, y por otro lado las tradiciones, las costumbres, el ejercicio del poder, la forma en que se define la participación ciudadana, que es mucho más abstracto y simbólico. Y el problema es que al momento de interrelacionarse estos gobiernos locales con los gobiernos subnacionales y con el Estado, hay una brecha, hay una dificultad. Entonces, a nivel local, tenemos, ¿cuál es el modelo de gobernanza que se sigue? Uno que se mira un modelo urbano, ¿no? Y lo que tenemos aquí es un contexto rural. En segundo lugar, este modelo de gobernanza no toma en cuenta las particularidades que existen a nivel local, no toma en cuenta los índices de desarrollo humano, no toma en cuenta las capacidades administrativas y de gestión que existen en este nivel, los presupuestos que se manejan. Entonces, finalmente, estos distritos y comunidades intentan alinearse con
gobierno subnacional y gobierno nacional, y en ese esfuerzo se encuentran muchas brechas. Entonces es parte del problema que tenemos con la gobernanza. Bueno, yo creo que tenía otra versión de la presentación que creo que no es esta. Yo había sacado, inicialmente había considerado plantear un concepto. Supongo que es siempre la tentación de las ciencias sociales de aterrizar en conceptos, pero después decidí sacarlo y más bien me parecía interesante plantearlo como relaciones que son dinámicas, ¿no? La gobernanza como un relacionamiento dinámico, es decir, permanente, que ocurre en el territorio, ¿no? Y en ese dinamismo lo que tenemos es que hay distintos actores participando, ¿no? Por un lado las autoridades, por otro lado la ciudadanía que participa y constantemente están buscando un equilibrio de fuerzas y de poder, ¿no? Y ahora si miramos un poco lo que ocurre en las comunidades campesinas, no está en esta presentación, pero lo que se comentó en la presentación anterior respecto al IDH, si comparamos lo que ocurre en las regiones costa, sierra y selva, lo que vemos es que la sierra es la que tiene el índice de desarrollo humano mucho más bajo comparativamente con la costa y con la selva, y como se dijo anteriormente está directamente relacionado con el nivel de ingresos. Por otro lado, las comunidades campesinas en donde operamos, la mayoría, por no decir todas, se ubican en esta zona andina y finalmente son ahora si miramos un poco esta evolución o esta línea de tiempo de las comunidades campesinas, no quiero entrar a detalle, pero lo que ocurre es que generalmente en el imaginario tenemos como referente del inicio, la creación de las comunidades campesinas, la reforma agraria y el gobierno de Velasco, pero lo que ocurre es que socialmente son construcciones que existen desde el virreinato. Entonces las prácticas sociales ya estaban instituidas mucho antes de que exista la comunidad campesina como tal o con personería jurídica, que es lo que ocurre a partir de la ley de creación de las comunidades campesinas. Y se me ocurre que se puede hacer un símil con el concepto de gobernanza, con como dijimos, las democracias que nacieron y que empezaron a estudiarse, y es ahí cuando se acuña el concepto de gobernanza, como dijimos al comienzo, y nos permite establecer un paralelo y preguntarnos qué ocurre en estas comunidades campesinas cuya personería jurídica o legalmente son de corta data, ¿no? Entonces esto nos lleva, es una pista para entender que son débiles, ¿no? o jóvenes, mejor dicho, sería el término más preciso. Y un hecho importante aquí es la ley de inversión privada, que es del año 1995, y aquí lo importante es que implica un cambio en la gobernanza que existe sobre los recursos naturales, particularmente sobre la tierra, ¿no? Y cuando cambia una parte, finalmente cambia el todo, ¿no? Entonces, el impacto que esto tiene a nivel de la vida o la organización de la comunidad es alto. Por otro lado, tendemos a ver a las comunidades como casi suspendidas en el tiempo, y olvidamos que son instituciones que constantemente se están transformando, y además el conflicto es inherente a ellas, dentro de la comunidad, porque el conflicto es parte del cambio también, la tensión. Y las comunidades están acostumbradas, por otro lado, a negociar desde que se conformaron, ¿no? A negociar por la tierra con otras comunidades, a negociar con los hacendados. Entonces, es algo que forma parte de sus prácticas cotidianas, comunes. Y es importante entenderlas y entender esto, ¿no? Que el cambio y el conflicto son parte de la vida de la comunidad, y en función a esto es que se generan también relaciones con las empresas mineras, ¿no? Se basa también en la negociación y en el conflicto, pero no solo porque se trate de la empresa minera, sino porque es algo propio de la vida de las comunidades. Y como decíamos, estos cambios que se van generando dentro de la comunidad
lo que genera también son nuevas prácticas de gobierno en la estructura de la comunidad. Y lo que hemos intentado plasmar aquí son, por un lado, los componentes principales que definen la gobernanza y niveles de madurez de esta gobernanza dentro de las comunidades campesinas. Por un lado, el tema de la representación política, que tiene que ver lo que decíamos al comienzo como legitimidad, cuánto representa un líder a la población y qué tan fuerte es ese vínculo y sostenible. Por otro lado, la gestión de recursos, cómo se administran los recursos desde la tierra, los recursos naturales, los recursos sociales, las prácticas que tiene la comunidad. Por otro lado, la articulación con la sociedad civil, la articulación entre gobernados y gobernantes, la articulación con otras comunidades y la articulación con lo que decíamos los gobiernos subnacionales, con el gobierno nacional, bueno, y el caso de la comunidad también con el distrito. Y finalmente, la transparencia, entendido como la capacidad de los gobiernos de rendir cuentas a sus ciudadanos, ¿no? Es decir, a la población que representan. Y hemos definido 3 niveles de madurez. Y parte de lo que quiero resaltar es que el nivel de conflicto social está directamente relacionado con este nivel de madurez. Tiene unas características un poco más desarrolladas de gobernanza, pero básicamente cuando hablamos de estas características, ¿a qué nos referimos? Hay una representación política fragmentada, sobre todo los líderes que son elegidos representan intereses particulares y en función a eso se generan también relaciones clientelares o paternalistas. Hay un bajo nivel de participación política por parte de la población, que es parte del ejercicio de la ciudadanía, ¿no? No solo yo espero que me rindan cuentas, sino yo como ciudadano o como poblador de una comunidad, yo también exijo y pido participar en mi comunidad a través de, por ejemplo, la rendición de cuentas. Hay un uso poco eficiente de los recursos y se ve, ¿no? O sea, cuando las comunidades reciben, por ejemplo, dinero en efectivo, generalmente es malgastado, es usado por un grupo para intereses particulares y finalmente no revierte en un beneficio para toda la comunidad. Hay bajos niveles de articulación, como decíamos, incluso con el distrito, y muchas veces cuando se establece una relación entre una comunidad y un distrito tiene un fin muy particular y generalmente hay intereses económicos de por medio y los mecanismos de rendición de cuentas son insuficientes, por no decir inexistentes. Entonces es aquí donde operan las minas, los proyectos mineros, y hay un choque, ¿no?, entre la gobernanza de la empresa minera, que generalmente tiene o ha instituido prácticas de buen gobierno corporativo, y por otro lado las prácticas de gobernanza de una comunidad campesina, ¿no? Entonces estamos en niveles distintos de madurez y en esa interrelación es que surgen ciertas brechas que dan lugar al conflicto, ¿no? Y parte del problema creo que es que tampoco nos tomamos la molestia de entender quién es ese otro, ¿no? Quién es esa comunidad, cuáles son las características que tiene. Entonces esto definitivamente nos lleva a plantear estrategias a veces desacertadas. Y finalmente la propuesta de análisis que planteamos, hemos tomado el modelo planteado por Simon Sinek de la Universidad de Harvard, que plantea una metodología en la cual se analizan o se interrelacionan los problemas que son relevantes para la sociedad o asuntos que son relevantes para la sociedad, cómo estos asuntos van cobrando cada vez mayor importancia dentro de la sociedad y en función a esa relevancia, cómo es que las empresas o el sector privado responde y ofrece una respuesta a ese contexto. La idea o lo ideal es que las empresas mineras evolucionen desde la negación hasta la conformidad, que tiene que ver con simplemente cumplir la norma, cumplir las reglas, y de ahí pasar a un nivel gerencial o estratégico que tiene que ver con plantear de alguna manera soluciones innovadoras hasta llegar al liderazgo, que no es más que convertirse en referente, no solo para el sector, sino
para otras empresas de buenas prácticas o iniciativas que aborden los temas o los problemas que se están presentando en la sociedad y que empiezan a ser relevantes. Entonces, dentro de esta propuesta, vemos aquí una zona en rojo, una zona en amarillo y una zona en verde, la zona en amarillo es la zona en donde, de riesgo medio, pero es la que muy fácilmente puede transitar de una zona a la otra, ¿no? El amarillo se puede convertir en un nivel de alto riesgo, es decir, la zona roja, o pasar a la zona verde, que es de riesgo controlado. Y si miramos o pensamos en el tema de la gobernanza local, ¿qué es lo que tenemos? A nivel de sociedad es un tema latente, es decir, la academia, las ONGs, el gobierno no necesariamente ha mirado o ha considerado el problema como relevante. Y en las empresas quizás se empieza a mirar un poco más, pero igual nos mantenemos en el nivel de cumplimiento de las normas establecidas. Entonces estamos en la zona amarilla, que potencialmente podría cambiar a la roja o a la verde. Y lo que planteamos es que la empresa comunal es un medio a través del cual se puede aterrizar el concepto de gobernanza, que, como dijimos, se mueve más en el campo de lo intelectual, lo teórico, y es difícil que transite hacia lo práctico. La empresa comunal es un espacio en el cual es posible trabajar el tema de la gobernanza de la comunidad e incidir directamente en el proceso de madurez. Y aquí he planteado 4 niveles de madurez de la empresa comunal, y al fortalecer la gestión de una empresa comunal, quisiera aclarar que cuando hablamos de empresa comunal nos estamos refiriendo a las empresas que son de toda la comunidad, distinguiéndolo de las empresas de comuneros, que son empresas de 1, 2 o un grupo de comuneros. Y es importante hacer la distinción porque la empresa comunal promueve o replica también la organización comunitaria, a diferencia de las empresas de comuneros, que lo que hacen es dividir de alguna manera en función a intereses particulares. Entonces, aquí con estos 4 niveles lo que estamos planteando es que la empresa comunal, que pertenece a toda la comunidad, va a ir madurando o podría ir madurando con el apoyo o con la asesoría de la empresa minera. Entonces, se debería trabajar en ciertos aspectos que deberían ser la estructura de gobierno de la empresa, fortalecer la gestión de los recursos, que es lo que decíamos, que en las comunidades no ocurre, no hay buenas prácticas. Entonces esto es un tema importante en el que deberíamos incidir a través de la empresa comunal. Establecer un sistema de rendición de cuentas. Lo que pasa a veces en las comunidades es que los presidentes o los gerentes generales de las empresas comunales se llevan los cuadernos, los libros contables, las facturas. Entonces finalmente nadie sabe qué ha pasado con las cuentas de la empresa, ¿no? De la empresa comunal. Entonces es importante reforzar el tema de la rendición de cuentas, y que no lo vean como un tema de desconfianza o que se les audita de manera personal. Entonces, nuevamente, tenemos brechas culturales que cubrir. Y finalmente, la articulación con otros actores locales y con otros mercados. La idea es que sean mercados regionales, mercados nacionales incluso, y por qué no mercados internacionales. Entonces, la propuesta es que al reforzar la madurez de la empresa comunal, esto va a incidir directamente en la gobernanza de la comunidad, ¿no? De toda la comunidad. Y de esa manera, bueno, falta una diapositiva, pero de esa manera lo que podemos lograr es que esta ubicación pueda cambiar de lugar, que se convierta en estratégico, porque las empresas podemos asumir un rol de liderazgo o de verdad tener prácticas innovadoras para incidir directamente en el tema de la gobernanza. Y finalmente la sociedad civil también puede ir tomando mayor conocimiento de lo que implica este concepto y la importancia que tiene entender la gobernanza de las comunidades, la gobernanza local, y
Y finalmente podríamos estar en una zona, digamos aquí, ¿no?, entre lo estratégico y lo emergente, que implica cierto nivel de conciencia, y de esa manera lo que es posible, es una idea, ¿no?, los conflictos sociales se podrían controlar de alguna manera. Al madurar, la gobernanza de la comunidad se asemejaría mucho más a los términos o a los códigos en los que se mueve una empresa, ¿no?, que es un tipo de gobernanza o de gobierno, y en ese sentido podríamos acercarnos mucho más, ¿no? Un típico ejemplo es cuando una comunidad firma un acuerdo, no necesariamente lo va a reconocer después de 2 años, ¿no? Lo firmó, llega o cambia de autoridad y lo que dicen es, sí, yo firmé este convenio, pero ya no lo reconozco, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos trabajando y bajo qué códigos nos estamos moviendo? Y definitivamente son diferentes a los códigos que se plantea dentro de la empresa minera. Entonces, con esta presentación lo que queremos es posicionar un poco el tema de la gobernanza, invitarlos a la reflexión y como decía al comienzo, mirar el conflicto también desde esta perspectiva, ¿no? Mientras más madura sea una comunidad o un gobierno local, menor podría ser la probabilidad de que ocurra algún conflicto, ¿no? Y esa es la propuesta que hacemos y la invitación a pensar en los espacios de cada uno, cómo es que queremos que sea esa gobernanza, ¿no? Y qué es posible en el tema de las relaciones comunitarias. Bueno, gracias. Buenas noches. Les saluda el ingeniero Arizábal. En la presentación del ingeniero, del doctor, de la primera exposición, el doctor Prialé, ha manifestado que el mundo está dividido en desarrollados y subdesarrollados, y a base de esa tendencia se va produciendo, diremos, la superación de todos los problemas que tiene la sociedad. Pero estamos olvidando de mencionar un fenómeno que en el COP20 y en la COP21 que se realizó en Francia, ¿no?, están contemplando un fenómeno del cambio climático. Entonces, ya ese término del cambio climático está haciendo cambiar los conceptos de la cuestión de pueblos, países desarrollados o no desarrollados. Eso en primer lugar, para poder ubicar los conceptos. En segundo lugar, en primer lugar quisiera preguntarle ¿por qué considera usted, doctor Prialé, a la minería como una industria? ¿La minería es una industria? Bueno, gracias por su pregunta. En realidad, yo no es que la considero, en realidad es una clasificación industrial que lanza Naciones Unidas, y en todo el mundo la minería, como el petróleo, hidrocarburos, es una industria. La clasificación que he usado es la que usa el INEI y se usa en todos los países del mundo. Es una clasificación industrial uniforme. Entonces la minería es una industria, como lo es la agricultura, como lo es la pesca, como lo es los servicios, como lo es el comercio, como lo son los sectores que yo les he mostrado. O sea, a mí yo no lo he inventado, así se reportan las estadísticas en nuestro país. Bueno, son muchas las preguntas que uso, pero tratando de recordar, un comentario que usted hizo es respecto a la generación de valor agregado, y el ejemplo que usé probablemente no es el más adecuado, sin duda, lo hice porque no hay mucho tiempo para explayarnos, pero el concepto de valor agregado, desde el punto de vista económico, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Cuando una industria empieza a transformar insumos, es decir, una industria puede comprar insumos a otra industria, los compra, los transforma usando una tecnología, y una vez transformados esos insumos con la tecnología, vende un producto. Esa venta le genera un ingreso, ¿ya? Ese ingreso es el que está disponible para 4 cosas: pagar los salarios de los trabajadores, pagar a los que financian el capital, o sea, los que prestan el dinero, y a los accionistas, que con toda razón deben tener una rentabilidad por el dinero invertido,
al Estado, le pagan los impuestos, y una parte va a pagar a todos los que proveen insumos. Por ejemplo, si una empresa minera extrae, no sé, produce oro, a algún proveedor minero le compra insumos, como por ejemplo explosivos, como mencioné hace un momento, le compra energía a la empresa que distribuyen o generan energía, a la empresa de seguridad le paga los servicios de seguridad, a los servicios de ingeniería le paga los servicios de ingeniería, y a la facturación, cantidad vendida por precio vendido multiplicado, nos da un ingreso. Si a ese ingreso le quito lo que le pago a todos los que le he comprado bienes o servicios, me queda un saldo. Ese saldo es el valor agregado. Y eso es lo que cuantifica el PBI. Esa es la explicación formal macroeconómica de lo que es PBI y valor agregado. Entonces, las estadísticas en el Perú muestran que la industria minera, metalúrgica minera, es la que porcentualmente genera más valor agregado, porque la suma de sus participaciones supera el 10%. Si el PBI del Perú es el número que sea, 200.000 o 300.000 millones de dólares, el valor agregado generado por la industria es el 10% o el 12% de ese monto, ¿no? Eso es lo que he dicho. Y las estadísticas del INEI así lo corroboran. Es la industria que más valor agregado genera. Eso es lo que he descrito, ¿no? Otra pregunta, por favor. Otra persona allá hoy. Buenas noches. Les agradezco mucho la exposición. Ha sido un aporte muy importante. Bueno, ya que hay diferentes especialistas, me gustaría saber, ya que actualmente en el sector minero, pues un poco se ha paralizado el tema de lo referido al sector minería, ¿no? Pero hay mucha expectativa a mediados del 2018, a inicios del 2019, como lo informan periódicos como Gestión, El Comercio, de que se van a aperturar por esas fechas proyectos de construcción mineros, ¿no? Muchos. Que quiero saber, ya de su experiencia, de lo que han explicado, y teniendo la presencia de la licenciada, ¿qué posibilidad hay de que estos proyectos se ejecuten a mediados de 2018 o 2019? ¿No? Gracias. Honestamente no sé qué responder porque no es mi campo, pero quizás alguien después podría aportar en ese sentido. Como parte del panel voy a intentar también dar una respuesta. Lo que debería suceder con este nivel de precios es que no veamos más megaproyectos en los próximos años, como Las Bambas o como la ampliación del Cerro Verde, pero más bien proyectos de una dimensión un poco menor, medianos. Tamaño Magistral, tamaño Xalipayco, probablemente San Gabriel. Ese tamaño de proyectos no son de billones de dólares, pero agregadamente pueden en conjunto ser importantes para la economía y la producción del Perú. Eso es lo que está en cartera. Lo que vamos a ver en los próximos años es desarrollo de proyectos de dimensión mediana. Los megaproyectos tipo Las Bambas, tipo Cerro Verde, tienen un proceso de maduración más lento, y algunos de ellos, como toda la franja cuprífera de Cajamarca, tienen un desafío social que vencer todavía, ¿no? Buenas noches, Mayví Montoya de Minería Andina. Tenía una pregunta primero para el doctor Pierre sobre el tema del valor agregado. Y el punto es que hasta donde yo me recuerdo en mis clases de economía hace mucho tiempo, se hablaba sobre los bienes finales, y creo que es interesante discutir ese punto, porque uno podría argumentar que la minería, lo que se produce en los concentrados, no son un bien final, porque a su vez van a ser insumo para otro producto, ¿no? O sea, la minería no genera un bien final. Eso de repente es interesante poderlo discutir brevemente, porque uno podría decir, bueno, el bien final es el auto
o el bien final es el aro, la joya, no es el concentrado, ¿no? Entonces, de repente, un poquito más para el regocijo de la economía. Y la otra pregunta para la doctora. El tema de la gobernanza me parece muy interesante como lo has presentado. Lo que yo podría mencionar en ese punto es que lo que es legítimo para las comunidades puede que no se llamarle ilegítimo, pero no tan legítimo desde el punto de vista cómo está organizada la empresa occidental, por decirlo, ¿no? Entonces, si para ellos la legitimidad en el uso del poder, como está definiendo la gobernanza, no es igual a cómo se lo usa en el lado de la empresa minera, entonces ahí cómo podemos compatibilizar, ¿no? Y el otro punto es que no todas las sociedades tradicionales o sociedades andinas están organizadas comunalmente, ¿no? Entonces, solo algunas. De repente, ¿qué hacemos en Cajamarca, por ejemplo? Ahí no hay comunidades campesinas. O sea, ¿cómo ahí podría presentarse tu propuesta de gobernanza y son individuos los que se organizan, ¿no? Entonces, un poquito de repente para ampliar el debate. Gracias. Bueno, gracias. Es una muy buena pregunta, porque a lo mejor, espero, ayuda a clarificar el concepto de valor agregado, ¿no? El Producto Bruto Interno no es igual a la suma de las ventas de las empresas, es igual a la suma de las ventas de las empresas, pero de las ventas de bienes finales, como bien dices. Pero hay una calificación adicional. Esa venta no se tiene que hacer en el Perú, puede hacerse en el exterior. Entonces, la exportación de concentrado es un bien final visto desde el Perú, porque se vende afuera. Entonces, es un bien final porque estamos calculando el PBI del Perú, ¿ya? Lo que no sería bien final es aquel concentrado que es comprado por una refinería peruana para producir un metal. Probablemente la producción de Sauder, que luego es utilizada en la fundición o en la refinería, esa parte no se contabiliza, se contabiliza el bien final. Entonces, el PBI efectivamente cuantifica el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales. Y en el caso de Perú, la exportación de concentrado es un bien final porque se está vendiendo afuera y lo contabilizamos en el Perú como bien final. Entonces sí, es parte del valor agregado. Quisiera agregar nada más un tema técnico, ¿no? En el tema de refinerías hay un tema de economía de escala, y esa economía de escala en el mundo del cobre lo ha tomado China. Al día de hoy una planta como la Loroya, que produce cobre, por su escala es ineficiente, y además no está integrada con una mina que entregue concentrados. Por lo tanto, tendría que tener un tamaño mínimo para que por economía de escala ofrezca al productor minero menores maquilas. Entonces, detrás del concepto de una refinería hay también un tema de eficiencia tecnológica y de dimensión. Entonces, es difícil promover metalurgia en el Perú. Tenemos una tremenda ventaja comparativa en producir, es decir, generar valor agregado a partir de exploración y a partir de la producción minera hasta el nivel de concentrados. Y eso no debería ser un hobby, no deberíamos sentirnos mal por eso. Sí, justamente lo que tú planteabas como la diferencia que existe entre los códigos en los que se mueve la empresa, mucho más occidentales, difieren de los códigos locales, que como bien dices, no necesariamente son comunidades campesinas, y creo que mucho de lo que ocurre en las comunidades campesinas en donde existe es lo mismo que pasa con los distritos. Y por otro lado, en donde existe un caserío, por ejemplo, igual tiene una estructura de gobierno que es similar en muchos aspectos a la estructura de gobierno de la comunidad campesina. Y para mí la importancia de hablar o reflexionar en torno a la gobernanza es que precisamente nos lleva a mirar con más detalle que no nos estamos entendiendo, que estamos planteando incluso el problema, o como causa del problema estamos entendiendo el problema desde otro punto de vista, ¿no? No estamos comprendiendo que efectivamente tenemos códigos distintos, pero por otro lado las comunidades, si bien tienen otros códigos, como decía, hay una construcción social de la comunidad, también empiezan a moverse entre lo social, lo tradicional y lo más formal, ¿no?
Por ejemplo, las comunidades campesinas han entendido o han copiado estas prácticas más burocráticas que podrían tener los distritos. Entonces todas las comunidades campesinas ahora mandan cartas para muchas cosas. Entonces es como finalmente lo social y lo legal o formal están coexistiendo, ¿no? Y yo también hacía la comparación entre las democracias, sobre todo latinoamericanas o africanas. Vemos cómo la gobernanza es débil, y yo creo que eso es un poco lo que pasa en las comunidades campesinas, ¿no? Es un proceso de madurez, y yo creo que desde el sector minero lo que debemos hacer es reforzar o incidir un poco en que esa gobernanza comunal se refuerce, ¿no? Se madure, o sea, sea mucho más sólida. En una comunidad tranquilamente, por un pequeño asunto, un pequeño problema, puede decidir la asamblea vacar al presidente comunal, cuando no es un tema ni siquiera relevante, ¿no? Entonces, si miramos el concepto de legitimidad, ¿qué vemos? Que son representantes de baja legitimidad, ¿no? Es muy débil. Entonces, yo creo que nos ofrece muchas pistas para entender y analizar el problema social o el contexto social, y, como decía, el conflicto desde otra mirada, ¿no? Un concepto práctico, ¿no? Nosotros muchas veces en las empresas mineras tenemos proyectos y tenemos que abordar, tratar de llegar a un acuerdo por un espacio de terreno con una comunidad campesina. Lo que pretendemos, o lo que Iván ha tratado de desarrollar acá, es medir el grado de madurez que ha alcanzado la comunidad o el distrito o el caserío, porque eso va a ser importante, porque quizás a veces la empresa minera, por adelantarse a la negociación y no haber mapeado exactamente el nivel de madurez que ha alcanzado la comunidad, no llegamos a un acuerdo. Por lo tanto, parte de la respuesta va a ser ayudar a que la comunidad, la organización madure para que esté lista para una negociación que sea sostenible en el tiempo. Yo, un paréntesis, ¿no? Un pequeño privilegio de estar en la mesa. Tenía una pregunta para la licenciada Ivana. Se ha entendido de que la madurez comunal debería ser impulsada por la empresa, y me parece que eso podría tambalear un poco, habida cuenta de que justamente ahí comienzan los problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo la empresa puede impulsar esto si desde ya hay un factor en contra, inclusive histórico, ¿no? El factor de credibilidad, el factor de confianza, el factor de, ¿cómo se llama?, de desconfianza, diríamos, pues actualmente, porque las comunidades, los comuneros en general, inclusive varios de nosotros posiblemente no creemos tanto en lo que se dice, ¿no? Entonces, no sé si pudieras aclarar esto, por favor, licenciada. Sí, gracias, sí, es un muy buen punto, ¿no? Y creo que quizás habría que acotar el alcance de lo que proponemos, como lo que debería hacer la empresa minera, a las comunidades en donde operan estas empresas. Porque, como decía en algún momento, cuando llega una empresa minera a una comunidad, generalmente, claro, a un nivel de proyecto, llega a explorar, a negociar, a pedir un permiso, ya su presencia ya cambia la dinámica de la comunidad, cambia la gobernanza de la tierra, ¿no? La tierra ya se ve no solo como un recurso productivo, sino como un recurso económico, porque te permite negociar y te permite obtener un beneficio. Entonces, al cambiar las prácticas de la comunidad, y de alguna manera es invasiva, ¿no?, la presencia de la minería. Entonces, la propuesta sería, en las comunidades en donde opera la empresa minera, por el mismo efecto que tiene su presencia, y para que esa convivencia sea posible, es necesario como equilibrar un poco los términos en los que dialogamos, los términos en los que nos relacionamos. Y para eso, como decía el ingeniero Víctor, el nivel de la comunidad, de la gobernanza, de la madurez de la comunidad debería alcanzar cierto punto, por ejemplo, antes de empezar un proceso de negociación. Entonces, creo que este planteamiento
se refiere exclusivamente a aquellas comunidades en donde opera la minería. Que lo que vemos es que socialmente se trastorna mucho y en un tiempo muy corto, ¿no? Incluso, como decíamos, ¿no? Los componentes de la comunidad o el espacio local son el territorio, las prácticas y las tradiciones o todo el contenido, el saber simbólico, y la minería trastoca esa dinámica, ¿no? Transforma las prácticas, transforma el uso que se hace del territorio, los intereses, las costumbres. Entonces, en ese sentido, creo que la propuesta habría que acotarla a estas comunidades, ¿no? En donde operamos. Muchas gracias, Silvana. Otra pregunta, por favor, el ingeniero Toledo. Señora Elizabeth, el ingeniero Enrique Toledo, estaba pidiendo la palabra. Sí, buenas noches. Mi nombre es John Villanueva. Disculpe, la próxima, por favor. Okay. Disculpe. Sí, quería hacer una pregunta a la licenciada Ivana. No sé, ¿nos estamos cruzando? ¿Tengo la palabra? Ok, disculpe. Bueno, posteriormente. Ingeniero Toledo, adelante. Ya, en primer lugar, quiero felicitar a los expositores, pero la pregunta va para el doctor Prialé. Doctor Prialé, todos nosotros sabemos que la zona central del Perú, la sierra central del Perú, es la sierra con mayor estatus socioeconómico comparado con la Sierra Norte, la Sierra Sur, etc. Y esto se debe precisamente a la influencia que tuvo Cerro de Pasco Corporation sobre toda la población del centro: Huancayo, Concepción, Jauja, Tarma, La Oroya, Cerro de Pasco, en fin, solamente la Cerro de Pasco influyó en esas zonas. Si nosotros vemos Huánuco, ya la gente tiene otro estatus. Y vamos a Huancavelica, también la tiene otro estatus. Y ahí se ve cómo la industria minera aportó al desarrollo socioeconómico del Perú. Mi pregunta es, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en Puno, en Huancavelica y en algunos lugares? ¿Cómo podría explicar usted esa gran diferencia de lo que hizo Cerro de Pasco Corporation y de lo que está haciendo la minería nacional en el Perú? Gracias, doctor. Su comentario. Fíjese, yo pienso, o sea, le voy a compartir mi opinión. Yo pienso que la causa de la pobreza y el atraso de nuestro país, sobre todo en las zonas altoandinas, no lo ocasiona la presencia de empresas mineras o la presencia o la ausencia de empresas, sino es la falta de acceso a servicios de calidad. Mientras la población carezca de esos servicios o de acceso a esos servicios, va a ser muy difícil que supere su condición de pobreza. O sea, a veces coincide que hayan zonas pobres con una operación minera, pero no es la minería la que causa la pobreza, sino es el aislamiento de la población, que en sí mismo es el causante de la pobreza. Entonces, ese es el desafío: cómo lograr que nuestros compatriotas que viven en esas circunstancias, en esas zonas alejadas, lejos de los servicios básicos, ¿no?, que uno se imagina podría tener cualquier ser humano con toda justicia, educación, salud de calidad, ¿cómo se le puede brindar el servicio si la zona donde vive es sumamente alejada, con un estado tan débil como el que tenemos, que es incapaz de poder brindar servicios a todas esas pequeñas poblaciones que están diseminadas por la zona altoandina? Es un desafío muy grande. Y en la medida que no enfrentemos el problema de la falta de acceso a servicios, creo que va a ser difícil que la pobreza sea erradicada. Entonces, en ausencia del Estado, la empresa intenta asumir el rol del Estado, pero esa tarea es titánica, porque en la medida que las personas no se eduquen y tengan condiciones de salud básicas, nunca van a poder dejar de ser pobres. Ese es el problema. ¿Cómo lograr eso? Es un desafío inmenso. Y bueno, no sé, a lo mejor la Cerro en su momento hizo las cosas diferentes, probablemente el Perú era diferente, había menos pobreza, ¿no? El tiempo pasado hemos tenido gobiernos que han mal gestionado nuestro país, han tomado malas decisiones
y el mal crecimiento ha ocasionado que haya más pobres en el Perú, o la pobreza se incremente. Estamos nuevamente empezando una nueva etapa, bueno, hace algunos años empezamos una nueva etapa, pero no es posible solucionar los problemas así rápidamente, ¿no? Porque es una tarea titánica, ¿no? ¿Cómo solucionar estos problemas? Muchas gracias. Señora Elizabeth Ivana, sí. Adelante. Quería hacer una pregunta a la licenciada Ivana. Buenas noches, mi nombre es John Villanueva. Sobre el tema de la gobernanza, quisiera que lo podamos aterrizar un poquito más, ¿no? En la relación con las comunidades, ¿cómo podemos hacer para que efectivamente esa gobernanza pueda madurar y pueda ser mejor? Tú dices un poco a través de apoyar a la empresa comunal, pero eso puede tener sus problemas, ¿no? Y sus bemoles. Por ejemplo, no siempre una asamblea comunal puede funcionar con la lógica del mercado, y la asamblea puede tener una predominancia, puede arrasar a una empresa comunal, ¿no? Puede tener ahí un juicio muy importante que hacer. Es uno. Y dos, ojo con el papel del Estado. No debería ser el Estado, los gobiernos subnacionales, las municipalidades, el gobierno central, los principales llamados a promover esa gobernanza. Y cómo la empresa minera podría articular un poco, ser un actor más en ese proceso, ¿no? Esas son mis preguntas. Sí, gracias por las preguntas. Efectivamente, a ver, la primera respuesta que me viene es a tu segunda pregunta respecto al rol que debería cumplir la empresa, el Estado en este proceso de madurez de gobernanza, y inmediatamente pensé en la Ley Orgánica de Municipalidades, que sería el referente para, bueno, en el caso de los distritos o de las provincias, para de alguna manera establecer o guiar ese proceso de gobernanza, y lo que vemos es que es un fracaso, ¿no? Entonces, por eso yo decía que a nivel local lo que se tiene es, se sigue un modelo, que es el del Estado básicamente, pero no se toma en cuenta las particularidades que existen a nivel local, ¿no? Los indicadores de desarrollo humano, las capacidades de gestión, el nivel de presupuesto que maneja cada uno. Entonces, lo que vemos es que la gestión que tienen las municipalidades es muy pobre. Entonces, en esa línea de pensamiento, no sé, yo no tengo muchas expectativas o esperanzas en lo que en el corto plazo podría hacerse desde el Estado, ¿no? Incluso la propia ley de comunidades campesinas, al homogeneizar a todas las comunidades, también el proceso de gobernanza que promueve, nuevamente no toma en cuenta las particularidades de cada comunidad. Entonces, en la medida que las empresas mineras tienen ciertos plazos un poco más ajustados, yo considero limitada la acción que podría hacer el Estado, y de hecho es la demanda que se tiene desde el sector privado, ¿no? Y que las propias comunidades hacen. ¿Por qué no está el Estado más presente? Y por eso mismo es que la mayoría de demandas de la población que normalmente debería satisfacer el Estado terminan volcándose en la empresa, ¿no? Dame educación, dame salud, tú tienes que satisfacerme esta necesidad. Entonces, definitivamente el Estado debería tener un rol mucho más activo y protagónico, partiendo desde el acceso a la tierra, ¿no? Deberían acompañar un poco más a las empresas. Respecto al tema de las empresas comunales, definitivamente no creo que sea así per se la solución o la fórmula perfecta, y plantea muchos desafíos. Lo que hemos visto en algunos proyectos, y yo particularmente lo he visto, es que cuando tienes muchas empresas o muchos proveedores locales, lo que termina ocurriendo es que estas empresas pelean por un mismo contrato con la empresa minera. Entonces, lo que se crea es división dentro de la comunidad en lugar de fortalecer la organización comunal. Y el tema económico dentro de la misma comunidad también varía y se van generando brechas, ¿no? Hay unos muy ricos, otros muy pobres, dentro de la comunidad me refiero, ¿no? En un espacio muy pequeño. Entonces, la empresa comunal no es la solución, pero sí una posible, y creo que depende mucho del rol o el papel que juegue la empresa minera en acompañarlos en ese proceso, y el riesgo siempre es generar dependencia, ¿no? Entonces se tiene que encontrar el equilibrio entre
ok, tú me das un servicio a mí, trabaja conmigo, pero tú también tienes que ser competitivo para abrirte un mercado y diversificarse también económicamente, ¿no? Pensando también en el cierre. Y claro, por otro lado, no sé, la asamblea quizás es difícil para una asamblea, yo qué sé, manejarse con los códigos de una empresa, pero yo creo que es posible en la medida que acompañemos en ese proceso, y por eso hablaba de diferentes estadios de madurez de las empresas comunales, y en función a esa madurez es que también deberían otorgarse, por ejemplo, los contratos desde la empresa minera, ¿no? Los montos, debería ser un proceso progresivo y de acompañamiento casi permanente, al menos durante un tiempo, hasta que de verdad puedan ser sostenibles, ¿no? Ok, la última pregunta, por favor. Las dos últimas preguntas. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Una pregunta aquí, ¿no? Para el panel. Sabemos de proyectos mineros que están paralizados, tipo de María, Conga, ¿no? ¿Qué perspectiva de solución se pueden dar para resolver estos problemas? ¿Y qué pasos se tendrían que dar? ¿Para quién es la pregunta? Disculpa. Para los ingenieros, para el ingeniero Gómez y para el ingeniero Pialé. Es difícil tener una respuesta concluyente, ¿no? Pero tratando de resumir lo que hemos visto el día de hoy, tenemos que lograr un proceso de negociación, porque claramente la industria minera requiere un territorio para desarrollar el proyecto, para colocar los componentes que requiere un proyecto, requiere una negociación que sea sostenible en el tiempo y que traiga un beneficio al entorno, al propietario anterior de esa tierra. Y por eso es que esa negociación y esos acuerdos sostenibles en el tiempo requieren una relación madura de ambas partes. Yo no puedo dar una respuesta con qué hacer en Conga, qué hacer en Tía María, pero en general, claramente también, como hemos visto en la primera parte de la presentación, si aspiramos a ser un país que duplique, después triplique su PBI y logre ser un país de primer mundo, uno de los pilares es la industria minera, y uno de los grandes escollos que tiene la industria minera no es la calidad de los yacimientos, no es la calidad de sus profesionales, no es la calidad de sus proveedores, contratistas, es estos procesos largos, tediosos y no sostenibles en el tiempo de las relaciones con las comunidades. Yo quería hacer una acotación, pero sacándole un poco del contexto de las cifras digamos, de los detalles del conflicto. Yo creo que el problema que existe en términos de la negociación entre las partes, o sea, hay una parte de una empresa que quiere sacar adelante un proyecto y hay una comunidad que por alguna razón se opone a que eso ocurra, ¿no? Entonces discuten, pero lo que pide la comunidad para que el proyecto sea viable, creo que en sí mismo no va a ayudar a que deje de ser pobre la comunidad, porque sería ideal que cuando se produzca este reclamo a la empresa, la comunidad le pida educación para sus hijos, que logren superar las limitaciones que trae el no estar educado y vivir en una zona alejada. Entonces, sería extraordinario observar que paulatinamente los dirigentes que ayudan a estas comunidades a negociar cambien el foco de su reclamo, que le pidan a la empresa del Estado educación de la mejor calidad, porque es la única forma que existe para que dejen de ser pobres. Porque si le exigen a la empresa que cree una empresa comunal, lo más probable es que no pueda continuar subsistiendo cuando la empresa minera deje de estar ahí. Entonces, ¿cómo persuadir a las personas que defienden los intereses de las comunidades, que reenfoquen las exigencias a aquello que pueda ser sostenible, la mejora del bienestar de las comunidades? Ese es el tema, ¿cómo persuadirlos? Muchas gracias, doctor. Cierra las preguntas Mónica Belling, por favor, el micrófono. Buenas noches.
agradeciendo a los asistentes y al presidente del capítulo que me permite preguntar. Yo quisiera un poco englobar la pregunta a un lado más macro y recogiendo también el comentario del ingeniero Toledo y dirigida al doctor Priale y también al ingeniero Víctor Govis, que sigue creciendo y creciendo y creciendo profesionalmente. Referido a... en realidad es un orgullo. Con respecto al tema de la OCDE, ¿no? El país está camino a la OCDE, se ha hablado muchas políticas sobre desarrollo, pero tenemos ciertos compromisos que cumplir para incorporarnos. ¿Cuánto el sector minero, las empresas mineras lo están viendo? Los estudios del doctor Ramiro Prialesi lo están contemplando a perspectiva, y para Víctor Govis, si esto lo está viendo grupos como Milpo, Buenaventura. Y por otro lado, recogiendo lo del doctor Toledo, que la experiencia es la madre de la ciencia, él ha hablado sobre el Cerro de Pasco, y en realidad hay un fenómeno que está produciéndose en el país y que es el ingreso de los capitales chinos en la gran industria minera. Entonces, el ingeniero Toledo ha mencionado la época del Cerro de Pasco. En el Cerro de Pasco, bueno, hubo una inversión de prácticamente el presupuesto anual de la República de aquel entonces, justamente en servicios básicos, ¿no? Como el transporte, etcétera. Se olvidaron del agua. Esto va a ocurrir también con China. Vamos a tener, la licenciada hablaba de temas culturales, vamos a tener empresas chinas con otras formas de proceder. Lo vemos con Marcona, lo vemos a través de noticias muy lejanas, porque la verdad que Marcona es un presente ausente, y que nos da un indicio de cómo podría ser, ¿no? El puerto de Marcona, la unidad también minera, como que no se ha integrado todavía con esta dinámica que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿cómo ustedes analizan esta perspectiva? Por un lado, el tema de la OCDE, donde está obviamente el presidente Trump, ¿no? Puesto que estamos hablando del lado norteamericano, y por el otro lado, las inversiones chinas que vienen con todos estos grandes capitales que hoy en día, en volumen económico, son mayores que toda esta industria de la mediana minería. Gracias. Quizás el primer tema, el tema de la OSD, yo quisiera resumirlo. Hay un tema que ha tratado ya Rodrigo, que es el tema de la educación de calidad, pero el otro concepto detrás de la OSD es el tema de institucionalidad, ¿no? Y también, como lo mostró Ivana y todos lo vemos, a nivel del Estado y a nivel de país tenemos un nivel de institucionalidad a nivel de gobierno central, a nivel de las capitales urbanas, a nivel regional y a nivel distrital y a nivel comunal, ¿no? Y el desafío está ahí. Si nosotros queremos crecer y calificar para la OSD, un esfuerzo que tenemos que hacer como personas, profesionales, gremios o empresas, es lograr que esa unidad organizativa que es la comunidad campesina crezca y madure. En la medida que eso se produzca, estamos generando institucionalidad, ¿no? Y un poco rebatiendo a mi amigo Rodrigo, que me hablaba de la empresa comunal, es cierto, la empresa comunal tiene algunos riesgos, pero una cosa que no hay que olvidar es que nuestra industria minera es una industria minera que se establece en un territorio por décadas. No es un restaurante que le va mal y al mes cierra. Entonces, si nos establecemos en décadas, la estrategia detrás de la empresa minera acompañando a la comunidad es que haya un alineamiento entre comunidad y empresa minera y empresa comunal, que sea un espejo, para que de esa manera la institucionalidad, que es la empresa comunal o comunidad campesina, crezca a través de varias olas. Como la industria minera es una industria de décadas, eso es posible. Ir madurando, ir pasando de estadios va a ser posible. Respecto a China, yo creo que todos los capitales son bienvenidos, hay que evitar los estereotipos. No está acá el ingeniero Vera, que es el representante de Marcona,
Pero lo que sí puedo decir es que es un trabajo Marcona, una mina de hierro, como hemos visto en la presentación de Rodrigo. Los grandes productores de hierro en el mundo están en Brasil y están en Australia. Son yacimientos, mega yacimientos. He tenido la oportunidad de visitar un mega yacimiento de hierro en Carayás, en Brasil. Yo me imagino la dimensión de Marcona es desafiante. Es decir, más allá de qué capitales sea, desarrollar un proyecto de hierro en el Perú con ese tamaño de yacimiento, hay que reconocer que es desafiante. Entonces, seguramente eso explica la austeridad con la cual se maneja. Solo un par de comentarios finales. No, yo no estoy en desacuerdo con la empresa comunal, ¿no? en sí mismo. Lo que digo es que una empresa comunal debería tener etapas y graduarse, porque una empresa comunal se hace sostenible cuando ve que su mercado no es la empresa minera. Cuando mira hacia adelante y dice, yo puedo vivir sin la empresa minera, porque puedo tener acceso a otros mercados. Pero si la aspiración de la empresa comunal es que la mina le provea la demanda para toda la vida, esa empresa comunal va a morir tarde o temprano. Bueno, a lo mejor tarde cuando la mina deje de operar unas décadas después, pero la sostenibilidad de las empresas comunales pasa por entender que su aspiración debe ser poder abastecer otros mercados y no solamente al mercado que le ofrece la mina. Y sobre lo de la OECD, yo creo que es básicamente positivo, porque el Estado peruano se ha puesto por delante un desafío muy grande, que es para lograr ingresar, y ya ha manifestado que quiere ingresar, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y esos requisitos van a obligar a hacer las reformas que el país necesita. Ojalá que se logre pronto, pero al ritmo que vamos es difícil ser optimista que podamos lograrlo en pocos años, ¿no? Ojalá que sea así, pero es muy positivo, porque es formar parte del club de los países desarrollados, aún sin ser todavía un país desarrollado. Eso es una gran aspiración, ¿no? Señores, nuestra reunión está terminando. Agradecemos al Instituto de Ingenieros de Minas, en la persona de nuestro amigo Víctor Bovitz, y a todas las personas del instituto que esta noche nos han acompañado. Entonces agradezco nuevamente a todos ustedes y los invito a seguir participando el día viernes, en que vamos a tener el reconocimiento de los ingenieros de bodas de oro y bodas de plata, y el día sábado pues para agilizar un poco el esqueleto del púlpito.